en Altecruz. Ajá. El de la hermana, en casa de la hermana. De los microrrelatos, muy bien. Hablamos de los microrrelatos, primero con el dinosaurio, ¿se acuerdan? Que fue en casa de Beca, de Caleb, del pastor Enrique y de nuestra hermana María Luisa. Y después hablamos del microrrelato que tomamos. Y Jesús lloró. Y Jesús lloró, ¿verdad? Y de ahí salieron muchos microrrelatos que ustedes fueron escribiendo, que era lo que nos estaba diciendo Agali, ¿no? Que teníamos que escribir algo de lo que nosotros pensáramos que nos haya provocado ese microrrelato de la Biblia. Y hablamos de algo que sucede, de un fenómeno que sucedió en ese hacer una historia a partir de el Jesús lloró, que es un cruce de ¿qué? ¿Se acuerdan? Un cruce de horizontes. Un cruce de horizontes entre el horizonte de ¿quién? Del libro o del horizonte del texto y de nuestro propio horizonte. ¿Qué entienden ustedes por horizonte? ¿O qué entendemos por un horizonte? El horizonte es donde lo que se ve a lo lejos, donde está un límite a lo lejos. Allá es aquello que se ve a lo lejos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de un cruce de horizontes, aquello que alcanzamos a ver del texto y que entendemos, ¿no? Y que lo cruzamos con nuestro propio horizonte, con nuestro camino, y le ponemos nuestras palabras, y le ponemos a ese cruce de horizontes nuestros pensamientos, le ponemos en ese cruce de horizontes nuestros sentimientos, le ponemos en ese cruce de horizontes nuestras preocupaciones, nuestros intereses, nuestras lecturas, nuestras voces, nuestra entonación, ¿verdad? Porque es distinto cuando lo lee alguien más a cuando lo leo yo, porque yo sé exactamente qué es lo que quiero decir cuando cruzo ese horizonte del texto, como en este Jesús lloró, con lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Es diferente cuando alguien más lo lee que cuando lo leo yo. Es un poco lo que nos está enseñando también nuestra pastora Lisania con la hermenéutica contextual, ¿no? ¿Cuál es, en cierto sentido, el horizonte de aquel que escribió el libro del Génesis? ¿Y qué es aquello cómo es que un pueblo le dio significado a esas historias, ¿no? Cómo ellos mismos hicieron un cruce de horizontes con historias de los fenicios, del pueblo asirio, con estas historias mitológicas o estas cosmogonías, estas historias del origen del mundo, donde los asirios dijeron, en mi horizonte la historia del mundo es así, y los hebreos cruzan ese horizonte con su propia existencia, con su propia experiencia, con sus propios dolores, y dicen, en mi horizonte el mundo fue así y lo hizo él, ¿no? Y entonces crea significados y crea una identidad para un pueblo, ¿no es cierto? Bueno, hoy vamos a trabajar un poco esa cuestión del cruce de horizontes que, como en términos técnicos, se llama fusión de horizontes, fusionar los horizontes. ¿Cuál sería la diferencia entre cruzar y fusionar?
se vuelve esa agua y se entinta. Entonces esa pudiera ser la diferencia, una fusión de horizontes, un cruce de horizontes. Entonces estuvimos trabajando, recuérdenme, así. Podría decirse que en el cruce de horizontes podría quedar un encuentro, pero cada uno sigue su idea, cada uno sigue tienen su propia autonomía. su autonomía. Ajá. Ajá. Es solamente un encuentro, un coincidir y sigue. Y siguen. Ajá. Ajá. Y en la fusión de horizontes cruzan, coinciden y crean. Ajá. Una sola cosa con Ajá. Se combinan así sabrosamente y hacen algo distinto, ¿no? Entonces, hoy vamos a combinar sabrosamente cosas. Hablamos entonces de microrrelato y hablamos del concepto de cruce de horizontes y fusión de horizontes. ¿Sí? Microrelatos. Vamos a nuestro primer microrelato en el texto bíblico o en la Biblia y vamos a buscar ¿dónde dejé? Ándale, gracias. Ya ando por allá dejando. Vamos a buscar en el libro de los Hechos. Este es, como vemos, hay microrelatos un poquito. Perdón, Sí. Es que Alondra tiene inquietud. Sí, dime. Microrelato, es cruce. Cruce de horizontes y fusión de horizontes. Ajá. Es lo que vamos a trabajar hoy. Va a ser más que un ejercicio. La sesión pasada o la